Primera de Reyes, capítulo 19. Bueno, vamos a leer hasta 9. Nos ponemos de pie, hermanos, con respeto a la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo les dije hasta versículo 4, pero vamos a leer hasta versículo 9. ¿Ya lo tienen? Yo leo el primero, ustedes el segundo conmigo. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su calabacera una torta cocida sobre las aguas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Todos, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Señor y Padre celestial, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu bondad, y gracias por tu misericordia. Señor, en estos momentos quisiéramos pedirte y suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar. Señor, que nuestro corazón sea, Señor, agarrado por tu Santo Espíritu para hablarnos tu palabra. Señor, este siervo inútil necesita de ti. Señor, me siento incompetente. Señor, usa estos labios inmundos para que al hablar palabra tuya sea para edificación a cada uno de los oyentes. Bendice cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias pues te damos por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Si preguntara, hermanos, ¿cuántos en alguna vez, en alguna ocasión, en algún tiempo ha venido desánimo a su vida? ¿Cuántos levantarían la mano? Yo creo que todos. Yo creo que no hay nadie bajo este techo, amados hermanos, en la cual no haya venido sobre nosotros alguna forma, alguna manera de desánimo. No solamente hablando en la vida espiritual, no solamente hablando en la vida cristiana, pero a veces, hermanos, en la vida familiar, en la vida conyugal, a veces han venido desánimos del uno al otro, a veces a la esposa se ha desanimado con el esposo porque no ha hecho o no ha cumplido las expectativas que ella tenía de ese príncipe azul, o viceversa. El esposo se ha desanimado con la esposa porque las expectativas que él tenía de ella, de que pues le iba a preparar una sabrosa comida como la de mami le preparaba, cuando mami le preparaba y todas esas cosas, ¿verdad? Hermana, ¿alguna vez te has desanimado porque tu marido no ha cumplido esas expectativas? Esposo, te has desanimado, ¿verdad? Bueno, no hay duda alguna, hermanos. El problema no es el desánimo, el problema somos nosotros. Hablemos un poco de este común mal entre los cristianos, hermanos. ¿Cuántas veces tú y yo hablando, y ahora sí en lo espiritual, cuántas veces llega el momento en que nos desanimamos a ya no querer venir a la casa de Dios,
al no querer venir a servir a Dios, al no querer ya leer la Biblia. ¿Te ha pasado? Sí, te ha pasado, ¿verdad que sí? Seríamos mentirosos, amados hermanos, si dijésemos que no. Pero vamos un poquito, hermanos, a estudiar este asunto y vamos a ver cuál es la definición de la palabra desánimo. Desánimo, según el diccionario, es falta de ánimo o de energía para hacer algo. El desánimo es lo contrario a ánimo, y bueno, es decaimiento, es desaliento, es falta de ilusión o falta de ánimo. También hay otras palabras que son sinónimas: el decaimiento, el desaliento, la apatía, la postración, la depresión, el pesimismo. No son nada más, hermanos, raíces de desánimo. Todo esto, cuando una persona está en depresión, está desanimada. Cuando una persona es pesimista, está desanimada. Pesimista es una persona negativa que a todo le encuentra mal. Yo sé que tú no, pero como siempre yo trato de dar la medicina preventiva, ¿verdad? Hay medicina, medicamento preventivo y medicina o medicamento curativo. Si tú no estás pasando por esto es preventivo para ti. Si en algún momento tú estás en un tiempo de desánimo, esto es una medicina curativa para ti, para que puedas salir de eso. Ahora, si vamos al significado, amados hermanos, ¿cuáles son los resultados del desánimo en un hijo de Dios? Pero antes, el desánimo es una palabra compuesta por dos palabras: des y ánimo. Quiere decir, amados hermanos, que la palabra des quiere decir sin, y la palabra la palabra ánimo es una palabra que no tiene una traducción exacta, pero si la hubieran traducido al español, la palabra que tendría que aparecer es alma. Ánimo habla más del alma. Entonces, si la palabra viene de que significa sin, y la palabra ánimo, que significa alma, sería sin alma. Sin alma. Y un cuerpo sin alma está muerto. Un cuerpo sin alma está, ¿qué dijimos, hermanos? Muerto. Cuando hablamos de desánimo, hermanos, estamos hablando de una persona sin alma. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde su alma, hermanos? Muere. Y cuando una persona está muerta, no sirve. Cuando una persona está muerta, no sirve, no puede hacer nada. O sea, regresando al desánimo, una persona desanimada no sirve para nada. O sea, para Dios. Y para la humanidad tampoco, hermanos. Una persona deprimida, ¿de qué sirve? Nada más para dar lástima. Ay, qué cruel, pastor, es usted, porque yo me he deprimido por tu gusto y porque tú quieres. Sí, hermano, vamos a ser claros y vamos a hacer lo que es. Un cristiano, míreme aquí, un cristiano no tiene por qué desanimarse. No tiene. Aunque me mires con esos ojitos de dormilones. Pero un hijo de Dios no tiene por qué desanimarse. No tiene por qué. El desánimo, amados hermanos, lleva a la depresión. El problema de la depresión es que personas deprimidas se quitan la vida. Una persona que se suicida es porque está deprimida. Quisiera equivocarme, pero más de alguna persona bajo este techo ha pensado en quitarse la vida. Ya, ¿para qué vivo? Ya, todo me sale mal, hasta el perro viene y me orina. ¿Y mejor para qué? ¿Y cuántos cristianos son así, hermanos?
¿Cuántos cristianos se han suicidado no con una bala, sino espiritualmente? Ahora, hablando de todo esto, hermanos, hablando en la Biblia, hermanos, por eso se llama desánimo. Y es impresionante, hermanos, leer en la palabra de Dios que este tremendo siervo de Dios, ahí donde leímos, ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, volvamos otra vez a la palabra de Dios. Acá dijo a Jezabel, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerda allá en capítulo 18, hermanos, con los profetas de Baal? ¿Se acuerda cómo Elías oró para que el agua cayera y cayó? ¿Se acuerda cuando le dijo a Elías a Acab que no iba a llover por 7 años? Y Aquí note nada más, dice allí en versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Qué tremendo es escuchar esto, hermanos. Este hombre, este gran siervo de Dios, este hombre que mostró el poder de Dios a aquellos que estaban vacilando entre dos pensamientos, al pueblo de Israel, que estaban queriendo con Baal y querían con Dios, y Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Aquel hombre, hermanos, que había mostrado el poder de Dios a aquella gente, que él mismo había experimentado la grandeza de Dios, ahora aquí está agüitado. ¿Qué dice versículo 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Es impresionante, hermanos, lo que hace el desánimo. Un capítulo atrás leemos donde Elías estaba burlando de aquellos 450 profetas. Háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje. Y aquí una triste mujer, fíjese nada más, una triste mujer lo deprime. 450 no le hicieron nada y una vieja, perdón la expresión, lo desanimó. Así me hagan los dioses, dijo, y así me añadan, si mañana no te doy chicharrón yo también. Fíjese nada más. Pero sigamos, hermanos. Mire, el punto, se desanimó al punto de decir, Señor, quítame ¿qué? La vida. Hermano, si esto le sucedió a un tremendo siervo de Dios, que no solamente miró el poder de Dios, experimentó el poder de Dios, experimentó la grandeza de Dios. Si esto le sucedió a él, ¿tú crees que a ti, a mí no nos suceda? ¿Sí? Pero no debiera. Elías no debió haberse desanimado, porque después de ahí dice la Biblia, largo camino te queda, porque Elías tenía todavía un trabajo tremendo que hacer, hermanos. El diablo siempre va a querer desanimarnos. ¿Sabes para qué? El diablo siempre va a querer poner desánimo en tu vida y en mi vida, hermano, para no continuar y hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y hermano, el diablo siempre trabaja con los nuevos cristianos, los nuevos creyentes. Empieza a ponerles problemas con la familia, empiezan la familia a criticarles, a decirles ya chaqueteaste, ya te hiciste aleluya, y empiezan. Y a los viejos empieza por los sentimientos, ¿verdad que sí? Ay, hermanos, ya cuando uno se hace viejo se empieza a hacer uno bien rosal. No porque empieza uno a reventar los botones, no. Porque empezamos a marchitarnos por cualquier cosa que nos dicen. ¿Verdad que sí? No, yo sé que tú no. Bueno, pero estamos hablando, hermanos. El simple hecho, hermanos, de que usted está sirviendo con
en algo en la iglesia, de maestro, de ujier, de algo, a un ministerio que usted tenga, hermanos, en la iglesia, el diablo va a querer desanimarle. El hecho de que usted esté sentado ahí viniendo aquí a escuchar la palabra de Dios, el diablo no va a querer que usted esté aquí. El diablo va a querer que esté allá por allá ahorita, allá tomándose una vitamina C en la playa o no sé dónde, pero ahí. Sí, una Coca-Cola, pues, para que me entienda. El diablo te va a estar poniendo, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, y más aguantando ese gritón, gruñón que está ahí, hombre. Y el diablo va a buscar maneras de desanimarnos, hermanos. Pero esta mañana yo quiero compartir contigo por qué tú no debes desanimarte. Yo no podría hacer nada, hermanos, en el ministerio si no tuviera el apoyo de mi esposa. Porque muchas veces, hermanos, yo me he desanimado. Sí, lo conozco, me he desanimado. Y siempre ella, ahí está. ¿Qué te pasa? Mira lo que Dios ha hecho, mira. Y hermano, ¿sabe una cosa, hermano? Usted necesita tener a alguien que lo anime, no que lo desanime. Tristemente, hermano, tristemente, míreme aquí, cuando una persona está desanimada, va con otro desanimado. Y ya se juntan dos desanimados y van por otro. Y se hace la pachanga de los desanimados. No, hermanos, cuando viene desánimo a la vida de alguien, siempre debe buscar a alguien que está animado. Alguien que está animado. No con alguien igual que tú, hermanos. Y es exactamente lo mismo con usted, hermanos. Satanás sabe que si logra desanimarlo a usted, usted puede ser una piedra de tropiezo para la vida de alguien más. No quisiéramos, hermanos. La Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en el cielo, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿no es cierto? Pero por naturaleza tú y yo bajamos la mirada ahí. Y nos miramos a unos a otros y nos miramos, ya nos desanimamos. A veces yo estoy tratando de mirar y te veo y veo la carita que traes y ya me desanimaste. Tú vienes y me miras y miras un error en mí y ya te desanimaste. ¿Cierto o no cierto? Yo te dije que tú me desanimas a veces con tu cara. Y yo te estoy diciendo que yo te desanimo a veces también con mi cara. O a veces porque te dije burro. Alguien una vez se sintió porque yo aquí en la iglesia dije burros. Yo dije, ¿sabe qué decía mi mamá? Porque siempre mi mamá me decía, hijo, no quiero que busques pleito en la escuela. No, mamá, pero me buscan. No quiero que tú busques. No quiero que escuchar que te peleaste porque tú buscaste. Pero no me dijo que si alguien me quería yo me defendiera. Pero siempre me decía, hijo, si te dicen que estás loco, no le hace, vale más que haya un loco y no dos, hombre. Me decía, hijo, porque se me hacían burla, porque yo iba a la iglesia. Si te dicen que no eres loco, dile hasta que de 2 veces, cuando no mirabas y ahora que miras, has sido bautizado. O sea, en pocas palabras, decir, no hagas caso a los demás. Y mire, hermano, el diablo quiere desanimarte a ti y a mí. Y va a buscar a alguien más. A esto de venir, hermanos. Aunque no queramos poner nuestra mirada en el hombre, es una naturaleza. Es una naturaleza poner nuestra mirada en el hombre. Cuando hablo del hombre, hablo en general. ¿Sí? O sea, la humanidad, para que me entiendas. ¿Por qué los jóvenes de hoy se peinan como se peinan? Con unos peinados que parecen hongos. Otros se rapan. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en otro. ¿Qué así anda? Pues yo también. Hermanos, mire, por naturaleza usted y yo tratamos de seguir un patrón, ¿no es cierto? Un patrón. No al que nos manda y no al que nos paga. El patrón el ejemplo, pues, para que me diga. La guía. Hay gente atrás de nosotros mirándonos. Hay gente que está mirando a la hermana
Mira, todos los días en la mañana se va y se sube a esa ven y va a la iglesia. Mira, el sábado se va con su Biblia, va a predicar. Mira cómo vive bien feliz. Y el mundo, hermanos, nos está mirando a ti y a mí. Y mira la diferencia y mira cómo viven. Mira cómo sale esta pareja de su casa agarraditos de la mano y no como perros y gatos peleándose. ¿Sí me explico, hermanos? Mira a esos jóvenes, cómo viven. No le gritan ni le faltan el respeto a su papá y a su mamá. Y siempre están. Y hay jóvenes que te están mirando y están diciendo, yo quisiera ser como ese joven. Hay adultos que están mirándonos y nos dicen, híjole, si yo tuviera un poquito de lo que esa familia tiene. ¿Sí me explico, hermanos? Y por naturaleza, aunque no quisiéramos poner nuestros ojos en el hombre, lo ponemos, hermanos, los ponemos. Hermano, ataques vienen. Cosas vienen a todos. Pero más, como decía el miércoles, hermanos, ¿cuántas veces los siervos de Dios somos atacados muchas veces por pruebas difíciles? Si usted no vino el miércoles, no le voy a repetir lo que dije. Pero el miércoles yo hablaba, hermanos, de cuántas veces tomamos decisiones equivocadas. Y las decisiones que tomamos equivocadas porque las tomamos basadas en circunstancias, en situaciones, en emociones y en sentimientos. Y déjeme decirle, una de las cosas que vienen desánimo es por los sentimientos que vienen a nosotros. Y cuántas veces, decía yo, hermanos, cuántas veces por cosas tan pequeñas nos desanimamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Yo les mostraba el miércoles a mis hermanos que estuvieron aquí, hermanos, que si yo pudiera decir que tenía derecho de desanimarme, yo pudiera desanimarme por lo que ha acontecido muchas veces en mi vida y en mi familia. Cuando verdaderamente yo me he quedado solo en situaciones difíciles. Yo pudiera haber tomado la decisión de haberme desanimado y tirar toda la gorra, pero tomé la decisión de seguir por Cristo. Yo pudiera haber dicho, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios conmigo? Aún mi propio pastor no estuvo conmigo cuando más yo lo necesité. Fíjense nada más. Y aquí estoy. ¿Sabe por qué? No por mí. La pura gracia de Dios. Porque yo tomé una decisión. Yo no me voy a desanimar por esto. Señor, tú me llamaste. Tú me escogiste de lo más vil. Y me pusiste aquí. Si tú quieres usarme, aquí estoy. ¿Sí me explico, hermanos? Y mire, a veces, hermanos, podemos ver cuántas veces, perdónenme por hablar en lo personal, pero tengo que hacerlo. No para que tengas lástima de mí, pero cuántas veces en estos 23 años como pastor de esta iglesia, hermanos, he tratado en lo más que he podido de ser de bendición a una familia, a una pareja. He llorado con ellos. Me he desvelado con ellos. He estado con ellos ahí en las situaciones más difíciles. Para que de repente te digan que tú eres el peor pastor. Que eres un pastor que no tiene corazón. Que pateas a los miembros. Que abusas de los miembros. Y te quedas, ¿cómo está eso? ¿Qué de aquel momento cuando esta persona necesitó y ahí estuve? Que a las 2, 3 de la mañana estaba con ellas en el hospital porque tuvieron un accidente, o un hijo en la cárcel y estar allí. ¿Sí me explico? Yo pudiera decir, ¿estos malagradecidos? Pero no, hermanos. Viene a mi mente lo que
A Cristo le hicieron. Y no fue nada de lo que me puedan hacer a mí. No es nada. Cualquier mal, cualquier cosa, una crítica no me quita la vida. Aquí estoy, me han criticado infinidad de veces. Que soy esto, que no soy, que soy aquel, que ya estoy como aquel señor del hijo y el burrito. ¿Se acuerdan la historia? En la primaria, ¿cuántos fueron a la primaria? A ver, los que fueron a la primaria no saben ni qué ya. ¿Se acuerdan la historia que ponían en ese libro ahí del señor, el burrito y la señora, la familia? ¿Verdad? Que iban ahí con el burrito y pasaron por un lado y subieron al niño en el burrito y un grupito de gente, mira ese niño desconsiderado, mira a los pobres viejos caminando y él arriba del burro. Y el señor bajó al niño y se subió a la señora. Otro grupito, y mira esa señora desconsiderada, mira al pobre viejo ahí caminando y ella en el burro. Total que así todo era mal, se subieron los tres, mira, pobre burro, mira nomás los tres desconsiderados. Hasta que el Señor dijo, no voy a escuchar más a la gente, voy a hacer lo que me pegue la gana. Digo esto, hermanos, porque cuántas veces por cualquier tontería nos desanimamos. Por cualquier tontería nos desanimamos. ¿Verdad que sí? Hermano, yo estoy consciente, muchas veces he desanimado a las personas, yo estoy consciente. Y a veces cuando me he dado cuenta he ido y pedido perdón, pero ¿cuántas veces me han desanimado personas? ¿Sí me explico? Hablando, hermanos, en los estudios que he estado dando acerca de lo que es el significado y lo que es la otra palabra que estaba usando, el concepto de la iglesia, hermanos. Tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos todos aquellos que somos salvos, bautizados en el mismo bautismo, en la misma fe, con la misma creencia, tratando de servir al Señor. Nosotros hacemos la iglesia. Somos una familia. La Biblia habla de la familia espiritual. Y hablábamos el otro día, hermanos, en la familia hay pleitos, ¿verdad que sí? En la familia a veces se odian a muerte, pero comen juntos. Comen juntos. Yo recuerdo mi infancia, aquí está mi hermana Tere, que no me dejará mentir. Todo el día nos la agarramos, agarrados del chongo. No, que tú esto, que tú aquello, hasta nos sangrábamos, hermanos. Pero a la hora de la comida, todos en la misma mesa, comíamos lo mismo. A la hora de dormir, todos en dos camas. Las mujeres en una cama, en un cuarto, y los hombres en una cama, ahí, los cuatro juntitos. A veces nos juntamos y recordamos todas esas cosas. ¿Cuáles son los resultados del desánimo, hermanos? Eso es por eso que en esta tarde yo quiero decirte, hermanos, no permitas el desánimo en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué no debes desanimarte? Versículo 4, ¿qué dice? Vayamos allá a la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un ¿qué? Enebro, deseando ¿qué? Morirse. ¿Por qué deseaba morirse? Porque se había desanimado. Y recuerden que desánimo significa sin alma. Sin alma. Y dice, deseaba ¿qué? Morirse. Número uno, hermanos, ¿por qué tú y yo no debemos desanimarnos en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a las cosas de Dios? Es porque el desánimo destruye nuestra imagen. El desánimo siempre va a destruir. Qué triste es cuando nosotros nos empezamos a comparar con otros. ¿Qué dice? Quítame la vida, pues no soy mejor que ¿qué? Que mis padres. Hermanos, Elías estaba comparándose con sus padres. Nosotros somos únicos, no tenemos por qué compararnos con otros. En todo caso, con quien nos debiéramos nosotros comparar es con nuestro Señor Jesucristo. Ay, es que si yo tuviera las bendiciones que fulano y mangano tiene. Ay, es que si yo tuviera lo que el pastor tiene. Mírame aquí. Cualquiera de los nuevos que está viniendo a la iglesia viera mi casa y vea los carros que yo tengo. No, pues así no, yo quién soy. ¿Quién no quiere ser pastor? Pero mi hijo, eso no lo tengo de la noche a la mañana. Son 38 años que han pasado. Y no todo el tiempo he tenido eso. Hermana, los clásicos de aquí de la iglesia saben lo que estoy diciendo. Hermana Ana, hermana Noemí,
Que son los que tienen aquí desde que empezamos. A veces caminábamos. 11 años viviendo aquí en la iglesia, dándole de comer a 15 dragones de los del Instituto Bíblico. Cada fin de semana mi esposa tenía que darle a entre 12 y 15 estudiantes más toda la bola de jóvenes que se quedaban después de escuela dominical aquí. En un día yo llegué a contar 35 jóvenes ahí dentro de esa cocinita y mi esposa dándoles de comer. ¿De dónde? Yo no sé. Pero Dios siempre proveía. A veces llego y me digo, pastor, ¿qué carro trae? Mire, uy, el carro que le compró a su esposa. Y el Señor me lo ha dado. ¿Quieres tener lo mismo que yo tengo? Éntrale para que sepas lo que es. Sirve al Señor. No te agüites, no te desanimes. Y vas a tener la bendición de Dios. ¿Quieres tener lo que otros tienen? Haz lo que otros. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Dios va a derramar su bendición en 3 áreas: obediencia, integridad y fidelidad. ¿Quieres la bendición de Dios? Sé obediente, sé íntegro, vive en santidad y sé fiel a Dios, y verás que Dios te va a dar bendición. Ahora lo que dicen, ¿no? Pues cómo no, pues con razón. Pues tiene lo que tiene porque se clava los diezmos de la ofrenda, de la iglesia. Mire las tonterías que la gente dice, hermanos. Perdóneme por poner esto, pero ¿sabes qué pasa cuando tú y yo nos desanimamos? Se distorsiona nuestra imagen. La imagen de Elías ya no era la misma ya no era la imagen de aquel tremendo siervo de Dios que no se les rajó a 450, que se paró firme, les dijo, a ver, si su Dios es Baal, háblenle. Y se paró enfrente de ellos y oró: Dios, muéstrale esta otra bola de inútiles, perversos, ¿quién eres tú? Y como dije, una triste vieja lo desanimó. A ella sí le puedo decir vieja. Amados hermanos, cuando una persona está desanimada, siempre va a ser el mismo resultado. Siempre. Eso fue lo que le pasó al gran siervo de Dios, Elías. Pero mire qué mal se sentía Elías porque estaba desanimado. Permitió que ese pecado lo hiciera pecar contra Dios. Amados hermanos, el desánimo es pecado contra Dios. Y cuando tú y yo estamos desanimados, pecamos contra Dios. Note, la agarró contra Dios. Dijo: basta ya, Dios, quítame la vida. ¿Qué tan malo era Dios, hermanos? Basta, dice ahí versículo 4, dice: quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. El desánimo es un pecado que hará que le echemos la culpa a otros, hermanos. Dígame, cuando alguien deja la iglesia, cuando alguien ya no viene a la iglesia, cuando alguien ya está desanimado, siempre es culpa de otro. No, es que en la iglesia no me saludaron. No, es que en la iglesia no pusieron atención en mí. No, es que el pastor no hizo lo que tenía que haber hecho con mis hijos. Mírame aquí. ¿Que yo soy responsable de tus hijos? Dios te los dio a ti. Más bien dicho, te los prestó para que tú los criaras. Bien. Hasta eso ahora le quieren echar la culpa a los siervos de Dios por lo malagradecidos que son los hijos. Es que en la iglesia no los han enseñado como deben, me han dicho. ¿De veras? Óyeme, pues cuando los parí yo para que yo los enseñe. Perdone la expresión, hermano, pero es realidad. Familias que se han ido a las iglesias echándole la culpa a los siervos de Dios porque sus hijos andan en la calle, andan allá haciendo cosas, hermanos, que no son buenas. Están en las drogas. Y la culpa es de los demás. Y mire, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó
y le dijo, levántate. ¿Qué hace el desánimo, hermanos? Te para de hacer lo que tú tienes que hacer. Se echó. Note lo que dice. No dice se acostó, se echó como un cerdo. Se echó a dormir. Perdóname por aquellos que se animan, hermanos, y dejan de venir, se echan a dormir espiritualmente. Así. Mire, ¿qué más dice? Entonces él miró y aquí a su cabeza, versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Mira la diferencia de acostarte para descansar y la diferencia de echarte para no cumplir tu responsabilidad. Él no dice y se acostó a descansar para seguir su camino que le seguía y la obra que Dios le había encomendado y se echó a dormir. Viene Dios y lo trata de levantar a través del ángel, ¿verdad? ¡Hey, dormirón! Ven para acá, ven. Échate ahí. Échate, acuéstate, está limpio. Mapeaste, ¿verdad? Llega el ángel y le dice, ¡hey, despierta! Y dice que a un lado estaba, ¿qué? Ya van a decir que maltrato a los hombres. Y dice, miró ahí, tómate esto. Dice, comió y se volvió a echar. Gracias, hermano. ¿Cuántas veces, amado hermano, Dios ha querido levantar a esos desanimados, mandándoles algo de la palabra de Dios, mandándoles algo, y otra vez vuelven a lo mismo? Amén. Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? Hermano, el desánimo destruye nuestra imagen. Elías se desanimó y eso destruyó su imagen. Hermano, dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos más que vencedores. Satanás quiere hacerle creer, has fracasado, no sirves para nada. Y es verdad, hermano. ¿Para qué servimos tú y yo? Dime, ¿para qué servimos? Yo no vuelvo a venir a la iglesia porque el pastor dijo que yo no servía para nada. Sin Dios, ¿para qué servimos, hermanos? Simplemente para pisotear el nombre de Cristo. ¿No es cierto? Satanás quiere que tú y yo pensemos, hermanos, que no sirve, que no vale la pena. Pero ¿cuántos caemos, hermanos, en ese desánimo? Empezamos a creer que no valemos nada, que no servimos para nada, que somos unos fracasados. La segunda cosa, hermanos, por la cual tú y yo no debemos desanimarnos en cuanto al camino del Señor, es que el desánimo nos hace evadir nuestras responsabilidades. El desánimo va a hacer que tú no cumplas tus responsabilidades como hijo de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad de Elías? Después de haber mostrado el poder de Dios, la grandeza de Dios y que Dios era Dios, ¿cuál era la responsabilidad de Elías, hermano? ¿Qué tenía que hacer Elías? Sí, pero ¿su trabajo cuál era? No. Su trabajo era regresar al pueblo de Dios, a adorar a Dios, porque el pueblo de Dios estaba adorando ¿a quién? A Baal. Y el trabajo de Elías, después de haber visto el poder de Dios, era decir, levántate, ya miraste el poder de Dios, ya miraste quién es Dios, vente. Animar a la iglesia a seguir a Dios. ¿Y qué hizo Elías? Fue y se escondió. ¿Verdad que sí? Evadió su responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad como miembro, hermanos? Animar a los demás a servir a Dios. Mi responsabilidad es animarte, hermano, y creo que lo he hecho muchas veces. Que no hayas querido agarrar la onda, es otro rollo. Pero, mire el versículo 9, ¿qué dice?
Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, qué? Elías. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? El desánimo, hermanos, paralizó a Elías. ¿Sabes qué hace el desánimo? Paraliza. Te paraliza. Un paralítico no puede hacer nada por sí mismo. ¿No es cierto? Te paraliza, te paraliza. Hermanos, Satanás quiere que pensemos, pero no estamos pensando bien porque todavía somos hijos de Dios y no hay ninguna razón de por qué, hermanos, tú y yo debemos desanimarnos. El desánimo nos hace que no cumplamos con nuestro trabajo. Pero estamos hablando de los resultados del desánimo en un siervo de Dios. Y hermanos, si Elías se pudo desanimar, eso quiere decir que cualquiera de los que estamos aquí podemos desanimarnos. Recordemos que el desánimo hará que dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Hará que dejes de venir a la iglesia. El desánimo hará que ya no quieras servir en algo en la iglesia. El diablo hará que ya no quieras seguir con tu familia. Hará que ya no le hables. Hará que si te desanimas, hará que ya no le hables de Cristo a los demás. Así como le hablas para tratar de traer a alguien a la iglesia. Cuando alguien está desanimado, deja de hablar de Cristo. ¿No es cierto? Elías dejó, hermanos, Elías dejó de hablar de Dios. Era su responsabilidad ir y cerciorarse que el pueblo de Israel cambiara su manera de pensar para que ya no claudicara en dos pensamientos, sino que fueran al pensamiento de ¿quién? De Dios. Fíjese nada más. Ahora, ¿cuántos han dejado de servir a Dios? Mira, hermanos, dice la Biblia que debemos ser sabios. Un desanimado te va a querer desanimar a que ya no vayas a esa iglesia. ¿Todavía sigues yendo ahí? Hermana, ¿alguna vez usted tuvo dificultad con su familia en la carne? ¿Y porque tenía dificultad con su familia, dejaba de hablarles o dejaba de ser su familia? No. Pero nomás hay desánimo, ya no voy. Y voy a animar a otros a que ya no vayan porque están mal ahí. Fíjese nada más. ¿Qué pasó con Elías, hermanos? Se desanimó. Y dejó de servir. Cuando, hermano, cuando dejamos de servir a Dios, hermanos, dejamos de preocuparnos por las almas perdidas. ¿No es cierto? Número 3, hermanos. ¿Por qué tú y yo no debemos desanimarnos? Ya voy a terminar, no te me desesperes, ya estoy a punto de terminar. ¿Por qué tú y yo no debemos desanimarnos, hermano? Porque el desánimo nos hace culpar a otros y no ver nuestros errores. El primer paso, hermanos, para solucionar un problema es reconocer que hay un problema. ¿No es cierto? Primer paso para resolver un problema, cualquiera que éste sea, es reconocer que hay un problema. ¿Cuántas veces, hermanos, como siervo de Dios, trato de ayudar a alguien y le digo, hermano, está pasando esto? No, pastor, no es así, pastor. Hermano, yo no trato de decirte que estás mal porque quiero decirte que estás mal. Es porque como siervo de Dios en su espíritu, hermano, su espíritu me guía a mirar a veces cosas. ¿No es cierto? Y a veces, hermano, me he sentado con algunos cabezones que, ay, Señor, digo yo, Señor, ¿cómo le hago entender que tiene un problema? No, pastor, yo no tengo ningún problema. Es que ansí soy. No, hermanos, no es que ansí nacemos. Es que debemos ser como Cristo es, amados hermanos. Mire. Por ejemplo, hermano,
Uno va al doctor cuando uno tiene un problema, ¿verdad? Porque mientras no sientas nada, ni te preocupa ir al doctor. Yo tengo algunos días ya, hermanos, sintiendo un malestar. Y digo, tengo que ir con el doctor. Porque con lo que acaban de descubrir con mi hermano, le aconsejaron a él que nos dijera que fuéramos. Y créame que todos los días pienso, ¿no será? ¿No será? ¿Y sabe hasta cuándo me voy a quitar la duda? Hasta que vaya. Hasta que vaya. A veces puede ser sugestión. Pero voy al doctor cuando ya yo tengo un problema. ¿No es cierto? Y tengo que... Óigame, si usted va con el doctor y dice, pues mira, fíjate que tienes esto y esto. No, doctor, yo no tengo eso. Pues si el doctor te lo está diciendo, mijo. Mira, según los análisis, tú tienes... No, yo no. ¿Cómo yo? Y así somos muchas veces como hijos de Dios. Cuando alguien trata de decirte, hermano, estás mal. Hermano, esto es el problema. No, yo no. Hermano, estamos hablando que el desánimo, ¿y por qué no debemos desanimarnos? Porque el desánimo destruye nuestra imagen. Ya no somos los mismos. Tú puedes ver a alguien que viene desanimado, ¿no es cierto? Y los desanimados se sientan ahí atrás. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estoy jugando, hermano. Estoy jugando. Es que solamente quería agarrar tu atención, hombre. Pero mira, en serio, un desanimado viene, se sienta, escucha, se va, no participa en nada. Así de sencillo, hermanos. Nos hace evadir el desánimo, nos hace evadir nuestra responsabilidad, hermanos. El desánimo nos hace culpar a otros. Echarle la culpa a medio mundo del problema que tenemos. Puede ser, hermanos, que alguien haya agredido, pero te haya agredido. Pero si tú te has desanimado, no has reaccionado de la forma en que Dios quiere que reaccionemos. ¿Cuánta gente le echa la culpa a los siervos de Dios? Por eso deja las iglesias. No, es que el siervo de Dios no me trató como debió haber tratado. No, hermanos. El siervo de Dios no es el que te tiene que levantar, es Dios. El siervo de Dios, Dios puso al siervo de Dios para indicarte el camino por donde te debes de ir. Mas no agarrarte de la mano y llevarte. ¿Sí me explico? No, es que el deber del pastor es levantarlo a uno. Sí, es levantarlo. Y sigue adelante, pero no cargarte. No cargarte, es levantarte. Sí, cargarte cuando no puedas caminar. Pero una vez que te levantas y puedes, tu responsabilidad es seguir caminando con tu Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Así es. Pero cuánta gente le echa la culpa a medio mundo y no reconoce sus... Aquí está el ejemplo de Elías, hermanos. La amenaza de Jezabel lo desanimó. Elías dijo, ¿para qué sigo viviendo? Quiero morirme. Llévame a tu presencia. Y eso es lo que he escuchado en muchas personas. No, mejor que el Señor me lleve. Una vez le dije eso yo al Señor. Le digo, Señor, mejor llévame. ¿Sabe qué me dijo? Yo te voy a llevar cuando yo quiera, no cuando tú me lo pidas. Dije, bueno, Señor. Mírame aquí, soy honesto. Varias veces le dije, Señor, quítame de aquí. Yo no sirvo para nada. Y aquí me tiene. A veces me han querido quitar de aquí. Digo, pues aquí estoy. A veces le he dicho que a cualquiera que quiera mi lugar se lo dejo. Se lo dejo. No, yo no estoy aquí porque yo quiero, hermanos. ¿De veras? Si por mí fuera, no, hombre, yo anduviera ahorita en Hawái. Disfrutando. No tengo dinero, pero es mi deseo ir a Hawái. Pero aquí me tiene el Señor. Yo le he dicho, Señor, yo sé que hay alguien mejor que yo.
que pudiera hacer el trabajo que yo hago, Señor. Pero Él no ha traído a otro, hermanos, y mientras no traiga a otro y me tenga aquí, pues yo tengo que seguir adelante. ¿Animado o desanimado? ¿Sabe qué he escogido yo? Mejor seguir animado, porque desanimado no hay nada bueno. Pero Dios hablando de Elías, Dios le va a llevar cuando sea necesario, le dice, ¿verdad? Mire versículo 10, ya vamos a terminar, hermanos. Deme unos minutos nada más. Él respondió: he sentido un vivo celo. Porque Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, Señor. Mire la fiesta que está haciendo aquí este pobre. Ay, Señor, yo sentía un vivo celo por ti, Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente así? Ay, es que yo amo tanto a Dios y yo quiero servirle, pero ya no voy a ir a la iglesia. Es lo que estaba diciendo Elías, hermanos. Cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces echadote aquí? Le dice Dios. Porque dice la Biblia que se echó. Ay, Dios, es que he sentido un celo por tu obra, por las almas perdidas. ¿Y qué haces aquí? Las almas están allá afuera, se están yendo al infierno. ¿Cuántos han dicho eso? Es que, ay, mi corazón está en la obra de Dios. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mucho ojo. Mucho ojo cuando alguien te diga: es que yo amo tanto a Dios que quiero... ¿Y cuánta gente has traído a la iglesia? Si amas a Dios, la Biblia dice: el que me ama a mí, ama a los demás. Y los trae. Número 4, hermanos. ¿Por qué no debo desanimarme? Porque el desánimo distorsiona la realidad de la circunstancia. Así de sencillo. Elías era el único que había quedado. He sentido un vivo celo por ti, Señor, y solamente yo he quedado. No hay otro como yo. No hay otro que te sirva a Dios como yo. Mira versículo 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en él. Vino, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez, la segunda vez, echadote. La primera vez lo despertó y comió y se volvió a echar, como vaca gorda. Luego lo vuelve a despertar Dios y le dice: levántate. Se fue a la cueva y se volvió a encuevar. Se metió ahí. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué estaba diciendo Dios? Levántate. ¿Qué haces, desanimado, Elías? ¿Qué haces? Levántate. Y mire versículo 14. Él respondió, versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehová
Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, porque tú estás desanimado, chadote. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Era el único? ¿Era el único? No. Es que nadie en la iglesia trabaja como yo trabajo. Yo soy el único. Es que nadie en la iglesia sabe de cómo debe. Yo me sorprendo, hermano, perdóneme. Me sorprendo en algunos que saben todo lo que está mal, lo que hacen mal los obreros, lo que hacen mal la iglesia, el pastor. El pastor no pastorea al rebaño, el pastor no cumple su trabajo. Y veo a esas personas que están diciendo eso. Qué tremendas iglesias tienen. Qué tremendas iglesias tienen. ¿La agarró? Yo me sorprendo de toda esa bola de sonsos comentaristas en los deportes. El perro aguayo y todos los demás, ¿verdad? Que saben cómo el balón se debe patear, que saben cómo. Y dicen, no, es que Chicharito no debió patearlo así, que hombre, si lo hubiera pateado así, si el Pelé hubiera hecho esto y aquello. Saben cómo jugar el fútbol y nunca han estado los miserables en la cancha de fútbol. Nunca han pateado una pelota. Pero ¿saben cómo jugar el fútbol? Me sorprende eso. Me sorprende eso, hermanos. Es que el pastor no está haciendo su trabajo. El pastor no sabe cómo se. Pues, hijo, ven, ayúdame, enséñame. Mire, pastor, así se aconseja a una persona. Ven, porque soy un ignorante. Es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia le dice, es que es pecado. Estamos hablando, amados hermanos, que el desánimo siempre hará que la realidad se distorsione, que veamos las cosas como no son, para que me entiendas, ¿verdad? Elías no era el único, hermanos, pero su desánimo lo hacía distorsionar las cosas. Yo soy el único que he quedado. Yo no sé por qué la iglesia, todos los miembros no pueden ver que el siervo de Dios está equivocado. Soy el único. ¿Sí me entienden, hermanos? Elías es lo que estaba diciendo. Oh Dios, soy el único. Ya nadie más queda que tenga un vivo celo por tu obra. Oh, qué vivo celo tenía, ¿verdad? Encuevado allá, echadote. Pues si hubiera tenido un vivo celo, hubiera ido y hubiera agarrado a aquellos dos reyes y dice, vámonos, mira, ya Dios mostró quién es Dios, Dios está con ustedes, vámonos adelante. Pero no, se encuevó, se echó. Y no es así en la vida de nosotros mismos, hermanos, muchas veces. Todo mundo se la trae conmigo, solo yo sufro. Pero no es así, hermanos. Dios conoce perfectamente. Dios sabe lo que tú y yo estamos pasando. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, ¿por qué se desanima una persona? Ya miramos, una cosa más vamos a mirar, pero estamos hablando, hermanos, que yo no debo desanimarme, ni tú debes desanimarte, porque el desánimo va a destruir tu imagen, el desánimo va a evadir tus responsabilidades, hacer que tú evadas tus responsabilidades. El desánimo, hermanos, hará que tú le eches la culpa a medio mundo y que no reconozcas tu problema. El desánimo va a distorsionar la realidad de las cosas. Pero ¿qué es lo que hace que se desanime una persona, hermanos? ¿Sabe alguna cosa? Muchas veces, hermanos, lo material hace que nos desanimemos. Porque yo no tengo lo que fulano tiene, o lo que
mangano tiene. Ay, es que si yo tuviera. Ay, pastor, es que si yo tuviera un carro, yo podría traer gente a la iglesia. Y cuando tienes el carro, te largas por allá a pasearte en el día del Señor. Perdón, la expresión. Bueno, ya, como con eso que ya me tildan de vulgar también. Tienes una bicicleta y no la usas para ir a hablarle de Cristo a otros. Oye, si tienes un carro menos. Porque con la bicicleta llegabas aquí al centro y te cansabas. Y ahora con el carro ya puedes llegar ahí a la playa de la Misión. A darte un día de camping con tu familia. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Está entendiendo? Estamos hablando, hermanos, que no debemos desanimarnos porque todo esto hará que otra cosa, hermanos, que hace que nos desanimemos es la incredulidad, cuando no creemos. Salmos 27:13, vamos a irnos rápido, hermanos, me quedan 10 minutos. Salmo 27:13. ¿Qué decía el salmista? ¿Está conmigo? Mira ahí. Dese una cachetada y despierte, por favor. Para que no se duerma. Salmos 27:13. ¿Qué dice, hermanos? Verdaderamente, ¿sí es? 27. Es que estoy, perdón. Estoy en 72, perdone. ¿Hubiera yo desmayado? Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué es lo que hace que mucha gente se desanime, hermanos? Falta de creer en que Dios proveerá. Amén. Hubiera yo desmayado si no que creyera. ¿En qué? ¿En qué? En la bondad de Jehová. Míreme aquí, ¿cuánta gente se desanima y deja de ir a la iglesia porque no ve la bendición en ese momento? Espérate, mi hijo, espérate, mi hija, sé fiel, que a su tiempo Dios trae la bendición. Pero no persistes, pero no sigues adelante. Empezamos a dudar de la justicia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Nuestra vida pertenece al Señor, Él sabe, hermano, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a qué, dice la Biblia, a bien. Es cierto que cuando atravesamos una crisis o un problema, hermanos, no entendemos el por qué, pero ahí debemos de creer que Dios traerá la salida en su tiempo. Él es bueno, Él es misericordioso. Mire, ¿por qué se desanima una gente? Porque se empieza a quejar. Ahora sí vayamos al Salmo 77, por favor. Salmo 77. Aguánteme unos minutos ya, hermanos, ya estamos terminando. Salmo 77. Por si está pensando en ya no venir en la tarde o el miércoles, ya que se vaya bien alimentadito, por favor. Vamos a leer desde versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi, ¿qué, hermanos? Al Señor busqué en medio de ¿qué? De mi angustia. ¿Qué más dice? Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Hablando de, hermanos, de una circunstancia difícil, quizá la pérdida de un familiar, cuando no hay consuelo. Pero mire versículo 3 que dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Mírame aquí, no conviene quejarnos, no conviene que tú y yo nos quejemos, porque desfallece nuestro espíritu. Mejor acuérdate de Dios. Dice, cuando estés agüitado ahí, agüitada, con esa cara largota, como de ese burrito a un lado del cerco. ¿Te acuerdas la ilustración? Un niño por primera vez fue a la iglesia
Y pues en esa iglesia había puros ancianitos. Y el único niño ahí, usted sabe, un niño inquieto. Y el Señor, aquel ancianito, le dice, hijo, siéntate aquí conmigo. Y ahí están cantando los himnos y todo. Y el niño empieza, mi hijo, aquí en la casa de Dios, se debe guardar silencio. Y pues el niño se sorprendió. Sí, inquieto, hermanos. Se terminó el servicio, el niño va caminando para su casa y de repente se para enfrente de una cerca y mira ahí un burrito agachado. Se le acerca y le dice, tú eres un buen cristiano. Hermano, seriedad, entonces no muestra que somos buenos cristianos, hermanos. El cristiano debe vivir alegre, gozoso, no aguitado, no desanimado. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Hermanos, nos quejamos de todo y de todos. Y cuánto nos encanta eso, ¿verdad? Y para algunos es como un deporte, estarse quejando y quejando y quejando y quejando. La Biblia dice, hermanos, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. El contentamiento es darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que somos y por lo que no tenemos. Ay, si yo tuviera esto, ay, si yo tuviera aquello. No lo tienes, alégrate con lo que Dios te ha dado, sé fiel y Dios te va a dar más. Amén. Así de sencillo. Ay, joven, no diga, ay, si yo tuviera la suerte de aquella chorreada. Espérate, Dios te va a dar a su tiempo. Ese príncipe azul no le hace que esté más negro que la medianoche. Pero te va a dar el hombre que Dios quiere, que te va a respetar, que te va a amar, que te va a cuidar. ¿Sí me explico? Igual, muchacho, no te preocupes por buscar, Dios ya la tiene. Y mejor que la que tú has puesto tus ojos. Hermano, tienes una casita, dale gracias a Dios. Tienes una bicicleta y un carro, dale gracias a Dios. Tienes un carrito, dale gracias a Dios. Necesitamos aprender, hermanos, a darle gracias a Dios por todo y en todo. Esto fue lo que dijo Pablo en Filipenses 4, ¿verdad? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Hermanos, necesitamos aprender a contentarnos con lo que tenemos. Necesitamos aprendernos a contentarnos cualquiera que sea la situación o circunstancia en la que nos encontremos. Porque si aprendemos eso, no vendrá desánimo a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos, no debemos desanimarnos? Bueno, ¿qué es lo que trae desánimo muchas veces? ¿Sabe qué es lo que trae desánimo a algunas personas, hermanos? Son las injusticias. Son injusticias. Que a veces personas son injustas con nosotros. A veces los padres son injustos con los hijos. A veces los hijos son injustos con los padres. A veces la esposa es injusta con el esposo y el esposo es injusto con la esposa. ¿Y cuántas veces oímos? Es que eso es injusto. Es que no es justo esto. Allá en mi rancho había una pareja. Él se llamaba Justo y ella Adela. Y la vacilada de los jóvenes era que, es que no es justo. Pero sí es Adela. ¿Cuántas veces caemos en eso? Es que no es justo. Es que no es justo. ¿Verdad que sí, hermanos? Injusticias hacen que nos desanimemos muchas veces. Las personas, hermanos, a veces hacen que nos desanimemos. El actuar de las personas, la conducta de las personas. Mire, vayamos a Proverbios 13:20 y con este versículo estoy terminando. Proverbios 13:20. ¿Lo tiene? El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué estoy diciendo? El que con sabios anda, sabio será.
El que se junta con necios será quebrantado. Mírame aquí, o sea, me está diciendo, no te juntes con un desanimado. Cuando alguien venga, fíjate, oye, fíjate que mira que... Momento, espérate. ¿Estás desanimado por algo? No, es que sí, mira, no vengas conmigo porque me vas a desanimar. Ve con quien tienes que ir. O vamos a orar, pero no me digas nada de que estás, porque me vas a desanimar. Así es, hermanos. Júntate con alguien que está alegre, te va a hacer reír. Júntate con un amargado y te va a amargar. Así de simple. ¿Cuántas veces, hermanos, si no estamos bien espiritualmente, queremos tratar de ayudar y si no nos compete, hermanos, nos vamos a desanimar? El desánimo nos hace dejar de creer en las promesas de Dios. Por eso no debes desanimarte. Y es el último punto. El desánimo hace que tú dejes de creer en las promesas de Dios. Elías dejó de creer en las promesas de Dios. Una triste mujer lo desanimó. Se le olvidó las promesas que le dijo, ve y diles porque yo voy a estar contigo. Oremos, Señor y Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, ¿qué más pudiera yo añadir en cuanto a este asunto del desánimo? Tú has dejado en tu palabra, Señor, las razones por las cuales no debemos desanimarnos. Una de ellas es porque, Señor, destruye nuestra imagen. Ya no somos los mismos que cuando estamos animados. Nos hace evitar nuestras responsabilidades, nos hace culpar a otros, Señor, de nuestros errores y no verlos. El desánimo nos hace distorsionar la realidad, Señor, de lo que son las cosas. Por último, el desánimo nos hace dejar de creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos, a mirar siempre a ti, para decir como el salmista, te miraba a ti y me animaba. Quitaba mi mirada de ti, Señor, y me desanimaba. Yo no sé cómo está la condición de cada uno de mis hermanos aquí, Señor, en esta mañana, pero tú sí sabes. Quizás alguno ha llegado a desanimarse por algo. O, Señor, quizás alguien lo ha desanimado. Pero ayúdanos a recordar que no debemos desanimarnos porque tú estás con nosotros. Porque tú quieres bendecirnos. Porque tú quieres usarnos. Obra, Señor, en cada corazón. Quizás hay alguien aquí, Señor, que no te tiene a ti en su corazón. Que esta tarde salga de aquí con la seguridad y la esperanza, Señor, de estar contigo en el cielo. Obra en cada corazón. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Yo le pregunto esto.